La Alianza Va por México pretende madrugar a Morena, así como lo escucha, en el proceso de selección de su candidato presidencial rumbo a las elecciones del 2024. Este fin de semana trascendió que será el 3 de septiembre, es decir, 3 días antes de que Morena, cuando el PRI, PAN y el PRD, así como la sociedad civil, definirán al personaje que lo representará en los próximos comicios del 2024. Sin embargo, al darse a conocer una serie de acuerdos, algunos personajes de la oposición pues se bajaron de la contienda. Incluso decenas de priistas renunciaron al partido. Le vamos a presentar los detalles de estos asuntos y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la Alianza Va por México perfila tener a su candidato a la presidencia, candidato o candidata a la presidencia de la República 3 días antes que Morena, es decir, el domingo 3 de septiembre. Esto ocurre a tan solo unas semanas del que el partido Regeneración Nacional, el del presidente López Obrador, lanzara a sus corcholatas, quienes ya se encuentran realizando giras por todo el país para designar al coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que no va a ser otra cosa que el precandidato presidencial hacia el 2024. Pero ¿cómo será el proceso, el registro, las condiciones de los aspirantes de la Alianza Va por México? Aquí le explico en la siguiente nota. La Alianza Va por México avaló el método a través del cual elegirá a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con el PAN, PRI y PRD, el 3 y 4 de julio se abrirá el registro de los aspirantes de cada fuerza política, quienes no deberán contar con ningún problema legal, es decir, que no estén en ninguna 3 de 3 ni que estén acusados por violencia política de género. Asimismo, se realizará un foro ciudadano en el que los aspirantes externarán sus ideas. El 11 de agosto se realizará una encuesta nacional y 3 días después se definirán a los 3 aspirantes mejores posicionados de este sondeo para pasar a la siguiente etapa. Una vez en este proceso, se realizarán 5 foros regionales. Para finales de agosto, se realizará una segunda encuesta. El 3 de septiembre se llevará a cabo un sondeo de opinión, por lo que se instalarán casillas en 300 distritos y podrá participar todo aquel que previamente se haya registrado en un padrón. El candidato que tenga mejor promedio de la encuesta y de la elección será quien encabece el frente opositor que competirá contra la corcholata de Morena en 2024. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Asimismo, se contará con un grupo de expertos en materia electoral, como Leonardo Valdés Zurita, el expresidente del Instituto Federal Electoral del extinto INE, también María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Jacqueline Pechard, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Entre otros, son las propuestas para que se cree este grupo de expertos, este comité de expertos que pues estarán revisando cómo se haga la elección interna en la oposición, vigilando en todo momento pues el proceso para evitar irregularidades y darle más certidumbre a este proceso interno de la Alianza Va por México y las organizaciones ciudadanas. Este domingo, el académico, analista y columnista Sergio Aguayo renunció al Comité Electoral Ciudadano, mismo que organizará la consulta para la definición de la candidatura presidencial por conflictos con la alianza opositora. Eso fue lo que dijo Sergio Aguayo. De acuerdo con el personaje, el proceso estará controlado por los partidos que integran la coalición Va por México, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, razón por la cual decidió dimitir y no formar parte de este consejo. Por cierto, el sábado previo al anuncio de este proceso interno, la Alianza Va por México se reunió con integrantes de la sociedad civil. A decir de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, este encuentro fue de apertura y de pluralidad, donde se tomarán en cuenta cada una de las propuestas hechas en beneficio de México. Eso dice Alito Moreno.
Ese mismo día, Alejandro Moreno encabezó el Consejo Político del PRI, el Consejo Nacional. En su discurso dijo que su partido se mantiene firme ante las descalificaciones de Morena y de sus aliados y resaltó la unidad y el apoyo de los militantes. Así fue como lo dijo Alito. Nuestro partido es un partido sólido, firme, con convicción, con principios, con valores, con ideología y con identidad. Quieren lastimar al PRI, lastimar la autoestima de los priistas, pero se equivocan porque menos conocen a la militancia. La militancia jamás se va a echar para atrás, la militancia jamás se va a doblar y no tengan duda, menos su dirigencia y su dirigente. Nosotros los vamos a enfrentar siempre con propuesta, con proyecto y con mucho carácter para defender a México. Sin embargo, a pesar de las palabras de Alito, sigue habiendo muchos problemas al interior del PRI, fracturas y renuncias también de muchos de sus militantes. Tras la renuncia del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a la militancia priista y de 8 diputados del Congreso local de Hidalgo, 15 alcaldes más y 70 síndicos y regidores han abandonado el revolucionario institucional. Esto debido a agravios cometidos, dicen, por la dirigencia nacional que encabeza Alito Moreno, entre las que destacan decisiones unilaterales e imposiciones que no abonan a la democracia interna del partido. Y por su parte, el PAN también realizó su Consejo Político Nacional y allí Marco Cortés confirmó que los integrantes aprobaron las reglas con las que la Alianza Va por México va a elegir al abanderado o abanderada de la oposición el próximo año. Y ya que hablamos del PAN, de manera sorpresiva, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, se bajó de la contienda por la candidatura presidencial de la alianza opositora. En una carta abierta dirigida al pueblo de Yucatán, el panista argumentó que su actual responsabilidad le exige permanecer en el cargo hasta el final de su mandato. Así pues se fue descartando y así se irán descartando otros más, sin lugar a dudas, porque son muchos las cartas, las propuestas, los aspirantes y tendrá que irse depurando el proceso y en el camino se irán bajando, declinando varios de los aspirantes. Y para finalizar, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dio el aval para continuar la ruta de los acuerdos para los trabajos de la coalición de la mano de la sociedad civil. Esto para impulsar la integración de una plataforma que contribuya tanto al PAN, al PRI y al PRD, y obviamente impulsada, arropada por organizaciones civiles y ciudadanas. Hoy es el día clave para la oposición política en México, para los partidos, el PAN, el PRI, el PRD y quizá para Movimiento Ciudadano, aunque ya se sabe no está sumado Movimiento Ciudadano a esta alianza opositora en la que van, al parecer, junto con organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas ya conformadas, aunque algunas dirigidas por quienes están muy metidos en los partidos políticos, como es el caso de Claudio X González o el propio Gustavo de Hoyos, quienes encabezan organizaciones ciudadanas o civiles y que se dicen no estar relacionadas directamente con los partidos políticos, pero en la realidad sí lo están. En fin, veremos qué tal le sale a la oposición esta definición de los tiempos, definición del proceso, de las reglas, de cómo van a buscar al candidato o candidata presidencial y también a los candidatos que van a competir por cargos importantes el próximo año. Por ejemplo, la Ciudad de México, quién va a ser el candidato o candidata de la Alianza Va por México para competir por la capital del país, que también se renueva en el 2024, junto con otros 8 estados de la República. Veremos qué sucede con el Congreso, cuáles son las apuestas que tiene la coalición Va por México del PAN, PRI, PRD para el Congreso Federal, para la Cámara de Diputados, para el Senado. Y veremos si efectivamente le ganan a Morena en los tiempos. El asunto de fondo aquí es que parece que la oposición de alguna manera mordió el anzuelo de lo que quería también Morena, que es decir, adelantarse a los tiempos electorales, violando el marco jurídico, el marco legal que priva en México con respecto a los tiempos electorales, es decir, las reglas que pone el Instituto Nacional Electoral y las que están en la Constitución, las leyes, y que se tienen que ajustar todos los candidatos a un cargo de elección popular. Veremos si efectivamente
pues logran como Morena con estas designaciones de corcholatas, no son candidatos, no están haciendo proselitismo porque no están llamando al voto, pero sí están reuniéndose con gente, haciendo mítines públicos, apoyados, aunque ellos digan que no, por los gobiernos estatales, no se supone que tienen presupuestos, aunque sí Morena les otorgó los 5 millones de pesos a cada una de las corcholatas. En fin, todas estas argucias políticas que están utilizando los candidatos o los aspirantes, las corcholatas de Morena y de otros dos partidos políticos que son sus aliados para ver quién es el candidato o candidata o el coordinador de la 4T hacia el 2024. Que no es otra cosa, le decía, que los candidatos, ¿no? El candidato o candidata que va a surgir de este proceso interno de Morena, a ver si no termina por morder el anzuelo, ya lo mordió la oposición, de adelantarse a los tiempos políticos, de violar el marco electoral que ellos dicen que iban a respetar y que acusaban a Morena de haber adelantado el proceso, a ver si no terminan siendo lo mismo en la oposición, en el PAN, el PRI, el PRD, que Morena, y veremos sobre todo pues si el proceso efectivamente es democrático, si efectivamente se da con el candidato o candidata que realmente tenga más respaldo popular, más respaldo de las clases medias, de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Morena, del presidente López Obrador, y veremos si eventualmente, sea hombre o mujer, le alcanza para hacerle frente verdaderamente al candidato o candidata de Morena. Es decir, ya comenzó la sucesión presidencial, no hay lugar a dudas, lo hizo Morena de forma más adelantada, pero también la oposición quiere jugar a ese ritmo de ir adelantado en el proceso electoral, aun cuando, pues le decía, se estén violando las leyes electorales. Ya veremos el detalle de lo que presente hoy finalmente la Alianza Va por México, aunque pues ya le dimos cuenta de todo lo que se ha filtrado y de todo lo que han dicho, incluso los actores políticos del PAN, PRI y el PRD, con respecto a lo que será el proceso interno de elección del candidato o candidata presidencial de 2024 de la oposición política. Veremos, todavía hay mucha historia por escribir, esto apenas va comenzando de forma muy adelantada y de forma quizá pues ilegal, violándose las leyes electorales.